every universe. Hello, everybody. Hello, Peter. It's me again. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Mi nombre es Luis Bravo y esto es Palabras de Vida. Spoiler alert! Spoiler alert! Hola a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y el día de hoy estaremos hablando acerca del multiverso. Alteramos la estabilidad del espacio-tiempo. El multiverso es un concepto del que sabemos inquietantemente poco. Bueno, algo que nos ha sorprendido a todos recientemente de la última película de Spider-Man, No Way Home, ha sido el concepto de multiverso, que lo hemos visto ya en otras películas y series de televisión, pero creo que nunca lo habíamos visto en la magnitud que lo hemos visto en esta película de Spider-Man. Realmente Marvel nos ha sorprendido y nos ha dejado un muy buen sabor con esta película. Debo confesar que antes de esta película, mis películas de Spider-Man favoritas eran las de Tobey Maguire, especialmente esa donde Kristen Dunst deja plantado al novio en el altar y sale corriendo para buscar a Peter Parker. Pero con esta nueva entrega creo que tengo una nueva película favorita de Spider-Man y definitivamente es esta. Y pues bien, el concepto de multiverso es un concepto muy interesante porque entra dentro de las teorías de la física cuántica. Se basa en que el universo es infinito. ¿De qué estás hablando, Alan? Por lo mismo, así como en nuestro universo se formó la vida, pudo haberse formado la vida en otros universos paralelos. Si te doy la gema, ayudaré a tu realidad, pero condenaré la mía. Que funcionan bajo otras leyes físicas un poco distintas a la nuestra. Bajo esta teoría del multiverso, entonces vemos que así como aparece en la película de Spider-Man, podrían haber otras realidades alternas a la nuestra, infinitamente. De hecho, la teoría del multiverso dice que por cada decisión que nosotros tomamos o dejamos de tomar, podríamos estar creando realidades alternas. Las gemas del infinito crean lo que experimentas como el flujo del tiempo. Remueve una de ellas y el flujo se parte. Eso tal vez beneficia tu realidad, pero a la mía no la beneficia. En esta rama de la realidad, sin esta arma defendiéndonos de la oscuridad, nuestro mundo sería dominado. Millones sufrirían. Y eso lo vemos claramente en la película de Spider-Man No Way Home, cuando tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire aparecen dentro de la película. Creo que fue uno de los momentos más emotivos para todos los que la vimos. Oye, ¿es él? Sí, debe ser él. ¿Peter? ¿Peter? ¡Oye, Peter! ¿Peter? ¡Sí! No, está bien, soy buena onda. Ahora, aquí se empieza a hacer un poco más interesante porque esta teoría de universos paralelos o multiversos, Teoría de cuerdas, realidad multidimensional y desplazamiento de materia. ¿Y todo es real? Estoy temblando, pelotudo. ahora bien, uno de mis pastores decía que la revelación de alguna forma es progresiva y todas esas teorías como la teoría del multiverso, que está fundamentada en la física cuántica y que está respaldada por científicos muy reconocidos y respetados en el ámbito secular,
podríamos decir que es como esa revelación progresiva, que empiezan a tener una luz de lo que puede ser, pero no han logrado comprender aún totalmente, porque el universo es tan grande, es tan vasto, que por ejemplo cuando nosotros vemos y analizamos la distancia de nuestra galaxia hasta Alpha Centauri, que es la galaxia más cercana, hablamos de miles de años luz. O sea, solo para llegar a uno de los rincones más cercanos de todo el universo conocido. O aquí aparece también el concepto interesante de el horizonte cósmico, todo lo que alcanzamos a ver y lo que ha logrado recorrer la luz, pero más allá del horizonte cósmico, más allá de todo lo que el hombre ha logrado conocer o ver, hay algo más, porque el universo sigue expandiéndose y es infinito. Entonces nos cuesta aún comprender mucho estos grandes misterios. El multiverso es un concepto del que sabemos inquietantemente poco. Hemos hablado mucho en este canal acerca de que los misterios son de Dios, pero Él los ha dejado para poder ser revelados a los hombres o para que en algún momento nosotros los conozcamos. Y vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo durante sus epístolas hablando muchas veces y diciendo, por ejemplo, he aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y empieza a hablar acerca de un misterio del reino de Dios. Yo creo que el multiverso, como se conoce hoy en día a nivel secular, creo que es un misterio que está para ser revelado, que los científicos han tenido luces o han logrado ver, como cuando empieza a amanecer y empezamos a tener un poco de luz y nos asomamos por la ventana y vemos un árbol y decimos, el árbol es negro porque estamos viendo bajo cierta intensidad de luz. Pero si siguiéramos esperando a que aclare el día o a que venga la revelación, empezarían a ver más detalles y a darse cuenta que lo que creían originalmente que era negro, en realidad es verde y café. Y yo creo que lo mismo sucede con la ciencia. La Biblia habla acerca de una falsamente llamada ciencia, que muchas veces se aparta de los conceptos de Dios, pero hay una ciencia verdadera y un conocimiento verdadero que viene de Dios y que Él lo ha revelado y lo ha dejado para todos nosotros. Y yo creo que eso es el que nosotros debemos buscar todo el tiempo. De hecho, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros necesitamos conocer la verdadera verdad, porque hay muchas verdades en este mundo y todos proclaman su propia verdad y dicen, yo tengo la verdad, pero hay una sola. Como dijo Jesús en Juan, yo soy el camino, dijo Él, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad verdadera, como me gusta a mí llamarle, es Jesús. Y vemos que todos estos misterios y todas estas cosas que aparecen ya ahora muchas veces en las películas de ciencia ficción, muchas veces en papers o boletines científicos, tienen una base o una raíz que ya fue escrita hace miles de años en la Biblia. Yo creo que Dios tiene las respuestas para muchas de las cosas o muchas de las inquietudes que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón en su palabra. ¿De qué estás hablando, Alan? Más adelante en el libro de los Hechos nosotros nos encontramos con un apóstol de Jesús, Pedro, que se encontraba preso en una cárcel. Dice la Biblia que había sido atado a 2 guardias y habían aún varias guardias afuera para cuidarlo, porque al siguiente día iba a ser ejecutado. Llega un momento en que Pedro llega corriendo a una casa donde estaban varios hermanos de la iglesia reunidos orando por él. Y cuando sale una muchacha a abrir la puerta y ve que es él, se sorprende y regresa corriendo adentro y dice, es Pedro, es Pedro. Todos se asombran y dicen, no puede ser Pedro, porque Pedro está en la cárcel y además está fuertemente custodiado. No puede ser él. Pero lo interesante de ese pasaje del libro de los Hechos es que dice que una de las personas menciona y dice, ha de ser su ángel, dice. Y aquí vuelve a hacer referencia a este ángel que ya mencionó Jesús anteriormente en Mateo y que también fue mencionado en el libro de los Salmos. Cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también hace una referencia muy interesante, dejando ver como que este ángel
que nos cuida, que ha sido asignado a cada uno de nosotros, puede tener un parecido o una similitud a nosotros. Ahora aquí viene algo interesante, porque en otro pasaje habla Jesús y dice que lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos. Entonces hace una referencia a que hay una conexión entre la tierra y los cielos. Pero algo más interesante también es de que menciona cielos en plural, no como singular, sino hace referencia como que hubieran varios cielos. Más adelante el apóstol Pablo, cuando narra acerca de su experiencia a subir, menciona un tercer cielo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y esto nos hace reflexionar en esta teoría del multiverso, porque el multiverso plantea la idea de múltiples universos coexistiendo paralelamente al nuestro. ¿De qué estás hablando, Alan? Ahora aquí aparece otro concepto también muy interesante y es el de las dimensiones. Ya mencionamos, por ejemplo, lo del tercer cielo del apóstol Pablo. Pero cuando Esteban, uno de los primeros discípulos de Jesús, un diácono de la iglesia, muere y es uno de los primeros mártires de la iglesia y muere apedreado, minutos antes de morir, dice que él levanta la vista y ve el cielo abierto. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: ¡Miren! Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor. En todas estas películas donde se habla acerca del multiverso, de los universos paralelos, de realidades paralelas, vemos cómo a veces se abren portales. De hecho, en la película de Spider-Man No Way Home, vemos cuando Doctor Strange hace un círculo con su anillo y abre un portal interdimensional hacia otra realidad o hacia otra dimensión. Y vemos que también más adelante el amigo de Peter Parker hace lo mismo para traer a los dobles o a los Spider-Man o Peter Parker de realidades paralelas. Pero aquí en este pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de los Hechos, nosotros nos encontramos a este diácono, Esteban, que dice que ve el cielo abierto. Él estaba con los pies aquí en la tierra, pero en espíritu él estaba viendo una dimensión espiritual y dice: veo al Hijo de Dios sentado a su diestra, dice. Y eso le da a él una fuerza para poder sufrir ese martirio y morir valientemente sin negar el Evangelio. Entonces vemos ahí cómo en la Biblia se abre una puerta dimensional para ver otra esfera. Eso me recuerda también un profeta del Antiguo Testamento que se presenta delante de un rey y dice algo muy interesante. Y dice: vive Jehová, dice, delante de cuya presencia estoy. Ahora lo interesante es de que este profeta no estaba delante de la presencia de Dios a vista normal. Todos los que lo vieron en ese momento tal vez pudieron haberse reído y decir: profeta, creo que se confundió porque usted está delante del rey tal y tal o está delante de tales personas. Pero aunque él estaba físicamente en ese lugar, dimensionalmente él estaba delante de la presencia de Dios. Y eso lo volvemos a ver más adelante con el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, cuando él dice: estaba él en la isla de Patmos preso a causa del Evangelio, pero en espíritu dice que él es trasladado al día del Señor. Entonces vemos ahí nuevamente que todas estas teorías aparecen de alguna forma ya en la Biblia, un libro que fue escrito hace más de 2000 años. ¿De qué estás hablando, Alan? Otro concepto muy interesante también acerca del multiverso es la definición del tiempo, porque vemos que el tiempo no se define de igual forma en un universo, en una realidad, que en otra.
Eso nos hace recordar también lo que menciona la Biblia cuando dice que para el Señor Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso quiere decir que Dios se mueve en una esfera del tiempo totalmente diferente a la que nosotros nos estamos moviendo. De hecho, cuando vemos al apóstol Juan nuevamente en el libro de Apocalipsis, podríamos decir que por un momento Juan es tomado de su presente y trasladado al futuro para ver las cosas que van a suceder en el final de los tiempos. Algo similar como lo que le sucedió a Daniel en el Antiguo Testamento. Entonces vemos esas diferentes manifestaciones del multiverso en la Biblia. Yo creo que Dios tiene las respuestas para muchas de las cosas o muchas de las inquietudes que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón en su palabra. Así que ha sido un gusto nuevamente compartir un nuevo video con ustedes y una vez más realmente les recomiendo mucho la nueva película de Spider-Man, No Way Home. Realmente está más que buena, buenísima, y pues los invito a que puedan verla. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them.